Buenos días, nosotras somos estudiantes de la Universidad de La Guajira y estamos haciendo una investigación con el tema dinámicas familiares de jóvenes y adolescentes víctimas de maltrato intrafamiliar en el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Y queremos que nos respondas algunas preguntas que nos ayuden con nuestra investigación. ¿Me puedes regalar tu nombre, por favor? Andrés David Holguín Medina. Ok, mira, posterior a esto te vamos a presentar un consentimiento informado para que sepas que esto va a estar grabado con tu permiso. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué tipo de situaciones conflictivas o de maltrato has experimentado dentro de tu familia? Bueno, de maltrato como tal, de pequeño. No, recientemente no he tenido situaciones de maltrato, pero de pequeño sí, por parte de mi mamá recibí bastante maltrato. Vale, Andrés. ¿Podrías mencionarme algún suceso en concreto que te haya marcado o haya sido de manera que afecte hoy en día tu mentalidad o tu salud mental? Bueno, que afecte hoy en día, creo que de pequeño mi mamá me obligaba a ir a misa. Bueno, y me obligaba y de cualquier manera encontraba como de hacerme daño físico para que yo aceptara ir a misa. Y eso ha llevado a que hoy en día creo que le tenga un desapego a la iglesia y al cristianismo. Vale. ¿Con qué frecuencia has experimentado alguna forma de maltrato físico, emocional o psicológico en tu hogar? Bueno, hasta el momento me has mencionado que esto fue cuando estabas pequeño y que hoy en día no presencias maltrato, pero que sí cuando estabas pequeño te afectó y que ahora tienes recelo con referente a la iglesia, a las misas, al cristianismo y todas esas cosas. Quisiera que tú me concretaras el hecho de cómo es la violencia para ti en aquel entonces. ¿Qué fue para ti? ¿Qué fue para mí la violencia en ese entonces? Creo que era una situación del diario vivir porque era prácticamente casi todos los domingos. Entonces era algo que viví prácticamente toda mi niñez, hasta que llegó a cierto punto en el que, digamos, me pude no defender físicamente, sino verbalmente, sino dar como mi punto de vista de por qué no estaba de acuerdo con que me causara daño para yo tener que ir a un lugar al que no quería ir. Pero sí, frecuentemente tenía... Vale, Andrés. ¿Cómo describirías la manera en que tu familia se comunica cuando hay desacuerdos o conflictos? Yo diría que lo llevan bien, pese a, bueno, bien entre comillas, porque son personas que se transmiten las cosas gritando, o sea, de una manera muy sana, pero aunque lo hagan de esa forma, nunca pasa como a daño físico o sí, a los golpes, por así decirlo, sino que se queda ahí en los gritos y ya, entonces no pasa mucho. ¿De qué manera las dificultades económicas han afectado las relaciones y la convivencia familiar? Yo diría que no tanto, porque los ingresos en mi casa de cierta forma siempre han sido estables. Como mi mamá trabaja, mi papá cuando estaba en casa también trabajaba, mi abuela trabajaba, mi tía trabajaba, entonces pues no había como dificultades económicas en ese aspecto. Bueno, ¿cuántas personas viven o residen actualmente en tu hogar o anteriormente cuando se presenció se vivenció el maltrato intrafamiliar? Bueno, en aquel entonces vivíamos 6 personas en mi casa, que en este caso sería mi papá, mi abuela, mi tía, mi madre, mi padre, mi hermana y yo. 6, 7 personas. Listo. ¿Qué métodos utiliza tu familia para resolver los conflictos que surgen? Ninguno en especial, la verdad. Simplemente dejan que todo pase, o sea, se dicen cosas de mala manera,
y dejan que el tiempo pase y ya. En algún momento se les pasará, dirán ellos en su cabeza. Vale, Andrés, para finalizar, creería yo, ¿cómo crees que las creencias culturales o las normas familiares influyen en la forma en que los miembros de tu familia se tratan entre sí? Yo digo que bastante. Influye bastante la cultura en cómo se tratan las personas dentro de un entorno familiar. Porque digamos que mi papá es de Antioquia, de Medellín, y mientras que mi mamá era aquí a la costa, y mi papá tenía una forma muy diferente de resolver los problemas que mi mamá. Pero, por ejemplo, mi mamá resolvía mucho con, como te digo, como la agresión verbal, tanto física, mientras que mi papá no. Mi papá simplemente era como que, era como alejarse de las cosas y dejarlo pasar. Gracias, Andrés. Espero que esto haya sido grato para ti y que te sientas bien. Gracias a ustedes por esta entrevista. Hicieron replantearme muchas cosas. Buenos días, nosotras somos estudiantes de la Universidad de La Guajira y estamos haciendo una investigación con el tema dinámicas familiares de jóvenes y adolescentes víctimas de maltrato intrafamiliar en el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Y queremos que nos respondas algunas preguntas que nos ayuden con nuestra investigación. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Hola, mi nombre es Elsa Ramírez. ¿Me regalas tu nombre? Mi nombre es Brigitte Betancourt. Bueno, el día de hoy te trajimos un consentimiento para que, si estás de acuerdo, lo firmes. Todo lo que está aquí queda en completa confidencialidad. Ok, está bien. Bueno, te trajimos unas preguntas el día de hoy. ¿Qué tipo de situaciones conflictivas o de maltrato has experimentado dentro de tu familia? Durante todo mi proceso de vida, desde muy pequeña, he experimentado cierto maltrato psicológico por parte de mi padre. ¿Aún vives con tu padre? No, como hace 4, 5 años más o menos, mi mamá se separó de él, vivo con mi mamá actualmente, pero los conflictos siempre siguen. ¿Con tu padre? Sí. ¿Con qué frecuencia has experimentado alguna forma de maltrato físico, emocional o psicológico en tu hogar? Constantemente, igual como digo, no vivo con mi papá, pero cada vez que me acerco a él o necesito de él, pues sus respuestas siempre son ofensivas, groseras. Como tanto maltrato físico no hay, porque no me ha pegado, pero el maltrato psicológico siempre ha influenciado. ¿Cómo describirías la manera en que tu familia, o ya sea con tu padre, se comunica cuando hay desacuerdos o conflictos? Pues por la familia de mi papá, todos en una convivencia se conviven de muchas cosas. O sea, hablan entre las espaldas, todos se insultan, o sea, no hay una comunicación asertiva entre la familia y por eso mi padre es así, todo grosero, todo, no sé. ¿Y tienes una relación cercana con tu familia de parte de padre? Sí, mi relación es súper cercana, entonces por eso mismo siento que existe cierta, ¿cómo decirlo? Cierta influencia al yo ir, por ejemplo, yo voy a de mi abuela y la situación o el panorama de allá no es cómodo, entonces yo trato como que de evitar ir allá por ciertos comentarios que hacen con respecto que yo voy y le pido dinero a mi papá, y entonces eso es una pelea entre todos ellos, hablan de mí, me hacen sentir mal, mi papá tampoco es que colabore mucho, entre otras cosas. Bueno, ya vimos que no hay como una manera muy asertiva de resolver los conflictos, pero ¿qué métodos ves tú en tu familia que utilizan para resolver esos conflictos que surgen? No, siento que no hay ningún método y no buscan maneras de solucionar los conflictos. Como te digo, tienen un problema, ¿cierto? Y al contrario, se tiran, se dejan de hablar y nunca aceptan ciertas responsabilidades o que están haciendo cosas malas. Entonces se dejan de hablar, como estoy diciendo, entre todos ellos y como si fueran enemigos en la casa.
Bueno, me has dicho que los problemas que tienes hoy en día con tu padre son respecto a la economía. Entonces, ¿cómo crees que esas dificultades económicas han afectado las relaciones y convivencia familiar? Pues han afectado en gran parte, ya que mi padre nunca se ha tomado como en la responsabilidad de ayudarme económicamente, si no le jalo bola o papi esto, papi, nunca por sí solo nunca se ha tomado esa responsabilidad. Siento que ha afectado bastante en esa parte. A veces evito buscar de su ayuda para no tener estos tipos de conflictos y que tenga respuestas negativas hacia mí. ¿Y tu mamá cuenta con empleo? Pues en estos momentos mi mamá sufrió un infarto hace un año y más, entonces ha quedado como con falencias, ha estado en un tipo de descanso, por decirlo así, entonces solamente contaría con la ayuda de mi papá, entonces por eso siguen los maltratos emocionales y psicológicos. Bueno, como una última preguntita, ¿cómo crees que las creencias culturales o las normas familiares que tienen pues en la casa de tus padres, que es donde más se ve como el maltrato, influyen en la forma en que los miembros de tu familia se tratan entre sí? O sea, ¿cómo es tu abuela o el papá de tu papá? Sí. Por ejemplo, en la dinámica familiar que sigue mi papá siento que es un patrón, porque así como era su papá con ellos, él es conmigo, entonces todo su maltrato o todos sus sentimientos reprimidos se los desquita conmigo, entonces siento que por eso está influenciado todos esos sentimientos distorsionados, no sé, negativos, los trae conmigo. Bueno, estas han sido las preguntas hasta el momento. Gracias por colaborarnos a mis compañeras y a mí para esta investigación. Ok, gracias a ustedes por el espacio. Mi nombre es Melissa, quien estará encargada el día de hoy de hacer la entrevista. ¿Me podrías regalar tu nombre? Vida Amor Benítez. Bueno, Vida, quiero informarte que estamos haciendo esta entrevista con el fin de recoger datos y que esto estará custodiado bajo un consentimiento informado, el cual tú me vas a regalar tu firma, aceptando de que estás de acuerdo con referente a las preguntas que se te van a hacer y que estas no estarán divulgadas. Está bien, gracias. Bueno, Vida, ¿qué tipo de situaciones conflictivas o de maltrato has experimentado dentro de tu familia? Maltrato psicológico, verbal y físico en ocasiones. Vale. ¿Actualmente eres víctima de esta violencia? Psicológica, sí. Vale. ¿Con qué frecuencia has experimentado alguna forma de maltrato físico, emocional o psicológico en tu hogar? Maltrato físico actualmente ha disminuido, pero el maltrato psicológico sí, diariamente se puede decir que casi siempre la semana. Vale. ¿Cómo describirías la manera en que tu familia se comunica cuando hay desacuerdos o conflictos? Peleando, gritando, pero más que todo mi papá, que no comunica bien las cosas o no da para hablar, sino que grita, insulta y cosas así. ¿Todos utiliza tu familia para resolver los conflictos que surgen? Ninguno. No resuelven los conflictos, sino que de un día a otro pues ya hablan como si nada. ¿De qué manera las dificultades económicas han afectado las relaciones y la convivencia familiar? Diría que han tenido mucha influencia porque a raíz de la situación económica hay como disturbios o la persona que, por ejemplo, mi papá anteriormente, cuando generaba ingreso,
comportaba de una manera diferente, en cambio ahora que está sin empleo, siento que llega y grita y esas cosas, entonces siento que es a raíz de eso y lo descarga, lo explota con nosotros. Vale. ¿Cómo crees que las creencias culturales o las normas familiares influyen en la forma en que los miembros de tu familia se tratan entre sí? Diría en cuanto a las creencias, que más o menos como lo de la iglesia influye en que de pronto no se vaya a mayores. Entonces como que sí, el hecho de que como por ejemplo inician el día peleando, entonces como que no, si sigues peleando no va a entrar Dios al hogar, se aleja y esas cosas, entonces yo digo que sí influiría en esa parte. Vale, vida. Quisiera saber hasta qué edad o hasta qué tiempo presenciaste o fuiste víctima de maltrato físico. No recuerdo exactamente, pero antes frecuentaba mucho, pero ya no, ahora solo es, bueno, yo siempre he dicho que el maltrato verbal o psicológico duele más que un golpe. Entonces, Actualmente, tu vivencia o experiencia por lo que has vivido, ¿sientes que te afecta actualmente tu salud mental? Algunas cosas, por ejemplo, ahora que estoy en la universidad y no vivo actualmente con mis papás porque me radiqué aquí, influencia en la parte de que, o sea, a mí se me olvida eso, sí, pero por ejemplo si me insultan o me dicen alguna mala palabra, yo recuerdo cómo me ha tratado mi papá y entonces como que detono. Bueno, vida, muchas gracias por tu colaboración. Siento que esto haya sido grato para ti y que no te hayas sentido incómoda. Gracias por tu colaboración. Muchas gracias a ustedes por permitirme el espacio y escucharme.